Muy buenos días a todos y feliz viernes 15 de septiembre, un viernes más en esta entrega número 23, contestando a vuestras preguntas. En las preguntas de hoy os vamos a contestar a preguntas sobre valoración de incapacidad permanente, en casos concretos en los que las personas nos explican sus enfermedades, su situación y que quieren una primera valoración de si sería posible o no solicitar una incapacidad permanente. Como ya os dije, este es el segundo vídeo en el que contestamos a las preguntas ya del verano. Hay 8 preguntas que vamos a contestar y nos han quedado muchas en el tintero de personas que habéis preguntado durante esta última semana o estos últimos 10 días. Por lo tanto, no os preocupéis que la semana que viene contestaremos ya el próximo viernes a todas las preguntas. Esperamos que se hayan hecho hasta el momento porque no podemos alargarlo, porque si no la verdad es que el vídeo sería muy largo y pues perdería interés en este sentido. Por lo tanto, el vídeo, os digo, de esas preguntas que no se han contestado esta semana, no os preocupéis que la semana que viene se van a contestar. Nuevamente, dejadme recordaros que esta semana hemos hecho una entrevista en el misderechos.club, que como ya sabéis es el podcast en el que entrevistamos a gente que os puede resultar de interés, y esta semana era la segunda y última en el que hablábamos sobre el lupus. Y tuvimos el honor de poder entrevistar a Pilar Lucas, que es la presidenta de la Asociación Catalana de Lupus, y nos explicó tanto su experiencia personal con esta enfermedad como las acciones que está haciendo la asociación. Por lo tanto, si no lo habéis escuchado, os remito a misderechos.club, que ahí lo podréis escuchar. Y la semana que viene empezamos ciclo y estas 2 semanas vamos a hablar sobre, en el podcast, en misderechos.club, vamos a hablar sobre la fibromialgia, y la entrevista del miércoles que viene va a ser al doctor Fernández Solá, que muchos de vosotros ya conocéis, que es una eminencia en el campo de la fibromialgia, la fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple, y nos explicará muchas cosas de la enfermedad, por lo que espero que os guste y os emplazo el miércoles que viene a escuchar este podcast. Sin más dilación, vamos a empezar a contestar a las preguntas que nos habéis hecho a lo largo de este mes de verano sobre la incapacidad laboral en casos concretos que nos preguntáis. Vamos con la pregunta de Ricardo. Nos dice: hola, buenas noches, mi nombre es Ricardo González y tengo 41 años y tengo cotizado 10 años y 10 meses. Y mi pregunta es que me han denegado la incapacidad permanente. Tengo artrosis degenerativa de nivel 4, rotura del ligamento cruzado anterior crónica en la rodilla derecha. Esta enfermedad me impide desarrollar mi trabajo, que es carpintero y pintor. Pues bien, la principal patología que nos comenta aquí Ricardo que tiene es una patología de rodilla. Nos dice que es en la rodilla derecha, tiene lo que se llama pues el grado 4, ¿no? Esta artrosis degenerativa, es una condropatía rotuliana, que en ese grado 4 quiere decir que el cartílago que une la rodilla con la pierna pues está muy desgastado y que ese desgaste es máximo, es decir, que casi no queda cartílago. Entonces, en cuanto a esta enfermedad, en relación a su profesión, que nos dice de que es carpintero o pintor, hemos de tener en cuenta que sí que existen sentencias, Ricardo, que reconocen la incapacidad permanente para poder hacer tu profesión habitual cuando se trata de una gonartrosis, es decir, esa artrosis de rodilla bilateral, y grado 4, es decir, que las dos rodillas estén afectadas en ese grado. Lo que te diría en este caso es que mires también la afectación que tienes de la rodilla izquierda, porque seguramente también tendrás un grado avanzado de artrosis. Es muy poco común que una patología degenerativa de rodillas solo afecte exclusivamente a una rodilla. Normalmente también afecta a la otra. Por lo tanto, te diría, mira también la izquierda, porque si la tienes en el mismo grado, ya sí que sería un sí rotundo en cuanto a que puedes evitar una incapacidad permanente. ¿Que solo haya una rodilla? Pues también hay alguna sentencia. Lo que pasa es que aquí tendrías que complementarlo con algún otro tipo de prueba. Te recomiendo hacer una prueba biomecánica en la que lo que hacen es medir los grados de limitación que puedas tener, sobre todo de movilidad y de fuerza de las rodillas, y se compara con una persona de tu edad y sana también, ¿vale? Entonces, esa prueba te puede resultar útil para poder acreditar de que sí que tienes limitación funcional y que por tanto no puedes hacer tareas que exijan, por ejemplo, el estar de pie, esfuerzo físico, ponerte en cuclillas, posiciones forzosas que se llaman, ¿no? Pues que no las puedes hacer, y como no puedes hacer estas posiciones forzosas, pues por lo tanto puedes evitar una incapacidad total para tu profesión habitual. Por lo tanto, te recomendaría esto, que te mides la rodilla izquierda, que te hagas esta prueba biomecánica y a partir de ahí pues determinar la viabilidad. Te voy a dejar en las notas del programa
pues estas dos sentencias que te he comentado para que te las puedas leer y que puedas ver pues, en casos de gonartrosis, de artrosis de rodilla, pues qué es lo que ha dicho la jurisprudencia. Vamos con otra pregunta, nos la hace Pedro García, esta es un poco más larga. Nos dice: hola, me llamo Pedro García, tengo 54 años y 32 cotizados. El día 11 de agosto de 2016, hace más de un año ahora, sufrió una trombosis portal aguda, trombo en la vena porta que sale del hígado y que me afectó a la vena esplénica también situada en el hígado. Como consecuencia de ello se me produjo una hipertensión portal en la zona que dio como secuelas unas varices en el esófago de grado 2, con puntos rojos que son propensos al sangrado. Desde ese mismo momento fui a urgencias y se me realizaron todo tipo de pruebas, ecografía, radiografía, TAC, resonancias, estudios hepáticos y sanguíneos, para descartar las dos causas más comunes que producen esta dolencia: un tumor maligno o una cirrosis. Se comprobó que no eran la causa de esta trombosis, pero no se sabe el motivo por el que se provocó. Desde el primer mes he estado tomando anticoagulantes y un medicamento para bajar el ritmo de bombeo del corazón, para que la sangre circule mejor por la zona del trombo hasta que se diluye por sí solo. Hace 3 meses tuve una rectorragia, sangrado de una variz en la zona del esófago, y desde entonces cada mes me hacen una esofagogastroduodenoscopia, intervención con anestesia para hacer unas ligaduras con unas bandas de goma que estrangulan la variz para tratar de eliminarlas. Tengo todos los informes médicos, partes de baja y partes de ingreso en el hospital, así como todos los resultados de las pruebas que me han realizado. Llevo un año de baja y el ICAM acaba de prorrogármela 6 meses más. Mi trabajo, que es de maquinista en una fábrica de cajas de cartón ondulado, es muy físico, levantando peso y estando 8 horas de pie. El médico me ha prohibido que haga esfuerzos. Mi pregunta es: ¿creen ustedes que esta enfermedad se ajusta para reconocerme una incapacidad permanente? Espero un saludo. Muy bien, pues aquí, Pedro, te han prorrogado ya la baja del año, estás aún en tratamiento médico y lo que te diría es que tienes que esperar a que el digestivo, el cirujano digestivo, te diga ya que no hay más opciones terapéuticas. Aquí te han renovado de forma correcta esa baja porque no se han agotado las posibilidades terapéuticas. Entienden de que una vez se haya finalizado el tratamiento médico se tendrá que ver cuál es el estado secuelar. Por lo tanto, lo tendríamos que mirar esto. Si estas intervenciones, por ejemplo, que te tienen que hacer son a nivel mensual y siempre te las van a tener que hacer porque esta variz pues, no sana, pues está claro que podría solicitar una incapacidad permanente absoluta, pero una persona que requiere este tratamiento mensual y que siempre tendría que estar de baja y demás, está claro que ya no es que no puedas hacer tu profesión de operario, de maquinista en esta empresa, sino que no puedes hacer ningún tipo de profesión. Ahora bien, si derivado de estas intervenciones, pues finalmente ya no te tienen que intervenir más y tienes contraindicado la realización de esfuerzos físicos debido a la enfermedad que padeces, pues es evidente también que podrías solicitar una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, que lo que haría sería impedirte hacer pues, profesiones de esfuerzo físico y sí que sería compatible con hacer profesiones más sedentarias. Insisto, lo que debes hacer es esperar a que tras estas intervenciones que te están haciendo, pues el cirujano digestivo o el digestivo que te lleve te diga pues cuál es la intervención que se tiene que hacer última y si ya se han agotado los tratamientos, cuál es el estado secuelar, cuál es tu estado que tendrás finalmente. Por lo tanto, una vez tengas esto, si quieres, nos vuelves a escribir, nos vuelves a explicar cómo te ha ido y volvemos a valorar otra vez la incapacidad laboral en ese momento en concreto. Como ya sabes, a los 6 meses, a los 18, ¿vale? Cuando hagas 18 meses de baja, estés el año en agosto, pues a los 6 meses pues se agotará el periodo máximo de baja médica y ahí o te darán el alta médica porque se entiende que ya no hay más posibilidades terapéuticas y que has recuperado tu capacidad funcional, o te reconocerán una incapacidad permanente cuyo grado será distinto en función de lo que entienda el ICAM. A partir de ahí, pues, también tendrás 30 días para valorar si recurres, no recurres, etc. Por lo tanto, ya te digo, vamos a esperar y, por favor, Pedro, nos vas explicando cómo va yendo y así podemos hacer el seguimiento de este caso y hablarlo con mucha otra gente. La siguiente pregunta nos la hace Esther González. Nos dice lo siguiente: por desgracia, no en todas las comunidades se consigue, pero lo que queráis aclarar que la fibromialgia es independiente del síndrome de fatiga crónica y de la sensibilidad química múltiple. Es cierto que muchos empezamos con fibromialgia y después el síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, puede seguir después, pero no siempre
se puede tener solo una de ellas. Y yo con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica severa, grado 3, el juez me niega hasta la incapacidad para mi trabajo de limpiadora, porque está catalogado como profesional de poco esfuerzo. Muy bien, Esther, pues sí, lo que nos comentas es cierto. Normalmente este tipo de enfermedades pues, se asocian en un grado muy alto con otro tipo de enfermedades autoinmunes. En ese sentido, pues la fatiga crónica, la fibromialgia, el síndrome de Sjögren, lupus, por ejemplo. Hay muchas de estas enfermedades que se engloban. Es muy difícil que solo tengas una y que sí que es más probable que padezcas también alguna otra enfermedad autoinmune o reumatológica en este caso. Por lo tanto, ya te digo, eso es así y es común. En cuanto nos decías que sí realmente se puede tener, ¿no?, una incapacidad laboral por la fibromialgia y la fatiga crónica. Es cierto que se tiene que acreditar muy bien. Los tribunales, con este grado que dices número 3, sí que dicen que se tiene que reconocer, especialmente en Cataluña. También os dejaré en las notas del programa una sentencia en el que se dice que con este grado pues se tiene que reconocer una incapacidad permanente absoluta. No la total ya para tu versión habitual, sino una absoluta, que es evidente. ¿Qué pasa? Que las sentencias lo que están diciendo en muchos casos es que no es suficiente con tener ese grado, sino que se tiene que acreditar cuál es la limitación funcional. Por lo tanto, ahí es importante, y a los casos de fibromialgia pues, es recomendable pues, hacer una serie de pruebas. Lo hablaremos esto en la entrevista que os decía antes al inicio del vídeo con el doctor Fernández Solá. Se va a hablar sobre ello. Por lo tanto, te recomiendo que puedas ver el miércoles, si entras a misderechos.club, puedas escuchar esa entrevista que le haremos al doctor Fernández Solá, y ahí explicamos también los consejos que decimos. Pues hacer una prueba neurocognitiva, estar en seguimiento constante con el reumatólogo, los cambios que se proponen tanto de alimentación, medicación y tal, seguirlos, etc. Por lo tanto, importante no solo tener el grado, sino acreditar las limitaciones funcionales, cómo nos afecta eso a nuestro día a día y a nuestro trabajo. ¿De acuerdo? También quiero dejar constancia de una cosa. Ya sabéis que el ICAM no reconoce la fibromialgia y la fatiga crónica en vía administrativa, siempre va a ser denegado y se tendrá que ir al juzgado, y que dependerá de ese juzgado pues si se reconoce o no una incapacidad permanente o del Tribunal Superior de Justicia de turno. Es importante resaltar que hay más pacientes de fibromialgia severa de los que padecen este grado, y no hay, por desgracia, presupuesto suficiente para que todo el mundo pueda cobrar. Lo digo a los efectos de que, así como otras patologías tienen una cobertura más clara, por ejemplo, una esclerosis múltiple, con su escala de Kurse y demás, la limitación funcional pues es más evidente y hay pruebas más objetivas que lo pueden acreditar. El hecho de que la fibromialgia, la fatiga crónica, la sensibilidad química sea una enfermedad que no tenga unas pruebas diagnósticas iguales que otras enfermedades hace que sea más difícil el acreditar que se padece esta. No quiere decir que sea imposible su diagnóstico, sino que es más difícil acreditar cómo ese diagnóstico o ese grado que se ha dado, cómo limita a esa persona para su quehacer laboral. Y por lo tanto, ahí los jueces, incluso el ICAM, tienen más facilidad para poder denegar. Por lo tanto, se tiene que preparar muy bien y a partir de ahí seguir una estrategia para que el caso personal que tienes de fibromialgia, incluso con ese grado 3, pues se trabaje muy bien para que te lo puedan reconocer en la vía judicial. Vamos con otra pregunta, nos la hace XXXX, dice: yo es que no entiendo que tenemos que ponernos peor para una absoluta. Yo estoy devastada porque tengo 37 años con estenosis del canal lumbar, no tengo mejoría, voy a más los dolores y me han reconocido, entiendo, una incapacidad permanente total para su profesión. El miedo es que si trabajo es peor, ya que es degenerativa y congénica. Tengo miedo si trabajo porque iría peor. Me operaron, no dio resultado, a la espera de una segunda operación y de la unidad del dolor. Mi pensión me revisarán en cambio ahora mismo, como pretenden que trabaje si aún no me operan. Dice, y este señor todos los años para que la salud, el dinero no me lo recupera. Dice que el juez aceptó un médico forense, por lo que desde que vi el informe ya me produjo un cuadro de grande ansiedad. Si la medicación es fuerte, tengo también ansiolíticos, una dosis altas, por lo que el único momento de alivio es durmiendo. Bien, la pregunta que nos viene a hacer, de lo que yo deduzco que nos dice porque no es demasiado claro, es sobre la revisión de grado, ¿no? Pues esta persona tiene
entiende que es una mujer, o alguien dice que está devastada, esta mujer tiene una incapacidad permanente total para su profesión habitual, entiendo que es de esfuerzo, y lo que tiene es estenosis del canal lumbar, pues el nervio va bajando y es más pequeño a nivel lumbar, a nivel de las lumbares, y entonces eso lo que le debe producir es un dolor importante y una impotencia, ¿no?, para poder hacer su trabajo, que sería seguramente físico. Entonces, lo que tienes que tener claro aquí es que para pedir una revisión para una absoluta es necesario que no puedes hacer profesiones sedentarias y que, aunque estés pendiente de intervenciones, la Seguridad Social ha entendido ya que tus profesiones físicas no puedes hacer. Cuando hayas agotado todas estas intervenciones que nos dices, que estás pendiente de una segunda intervención, de la unidad del dolor y demás, pues ahí podrás valorar si te pueden dar una incapacidad permanente absoluta. Pero como no se ha agotado todo el tratamiento médico, de momento la incapacidad permanente total que te han reconocido está bien reconocida. Otra cosa es que las lesiones que tú tuvieras fueran ya definitivas y que por mucho que te intervinieran y te hicieran rehabilitación, unidad del dolor y demás, se viera ya que no puedes hacer ningún tipo de trabajo, ¿vale? Pues entonces ahí sí que se podría entender que tienes derecho a una incapacidad permanente absoluta. Cuando hablamos de lesiones lumbares, hemos de tener en cuenta que las absolutas normalmente se dan por dos motivos. El primero, cuando hay claudicación a la marcha a distancias cortas, es decir, que tienes una dificultad muy grande para andar distancias, 100 metros aproximadamente y demás. O dos, cuando tienes lo que se llama limitada la sedestación, es decir, que no puedes estar sentada mucho rato, ¿vale?, y que tendrías que ir alternando y demás. Pues entiende que si no puedes estar de pie, esfuerzo físico, y además no puedes estar sentada, o tienes esa dificultad para caminar distancias cortas, entonces será la absoluta. Pero si no, insisto, es muy difícil que te reconozcan una absoluta por la lesión que nos dices que tienes. Si tienes cualquier duda más o lo que sea, pues nos lo comentas, y como en el caso anterior, te agradecemos que nos vayas reexplicando cómo va siguiendo tu caso, y si algún día solicites la revisión de grado o te la solicita la Seguridad Social, pues coméntanoslo y así podemos explicarlo a mucha más gente y explicar pues, tu experiencia, qué es lo que te está pasando. La segunda pregunta nos la hace Jesús y nos dice: hola abogado, tengo 54 años, 20 años cotizados, he trabajado de albañil y soldador, de jardinero en una empresa de discapacidad, tengo el 33%. No me han renovado el contrato porque me salió una hernia discal L5S1, estuve en el paro un mes y esa empresa de discapacidad me pone a trabajar manipulando cables con un sueldo mucho más inferior. O sea, tengo hernia discal L5S1, cojo bajos de un mes cada 4 meses aproximadamente por los dolores. También soy depresivo crónico, me extirparon una suprarrenal, estoy muy medicado. Me pregunté si tengo derecho a una pensión y cuál puede ser la incapacidad, porque me siento muy angustiado al no llegar a fin de mes. De antemano, gracias. Pues gracias a ti, Jesús, por explicarnos tu caso, y vamos a explicarte qué es lo que puedes hacer y qué tipo de pensión podrías tener. Por las lesiones que nos dices serían dos: una incapacidad permanente absoluta, que estas se podrían acreditar si la patología psiquiátrica que tienes es grave. Por lo tanto, si haces seguimiento en un centro de salud mental de adultos, la medicación que tomas y el diagnóstico de tu patología psiquiátrica es grave, podrías tener una absoluta. De lo contrario, podrías tener una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, que, como nos comentas, ahora mismo es de manipulación de cables, pero si anteriormente también había sido de esfuerzo físico, como albañil, soldador o jardinero, pues te podrían reconocer una incapacidad permanente total si se consigue demostrar que este hernia discal que tienes a nivel lumbar y todos los problemas que tienes en la columna, pues te impiden hacer profesiones de esfuerzo físico. Esto sería el mismo caso que hablábamos anteriormente, pues le conocen una incapacidad total porque a nivel lumbar tenía esa estenosis del canal lumbar. Pues si tú consigues acreditar que esa lesión que padeces pues te impide hacer esfuerzo físico, y además tienes ya pues acreditado de que has ido cogiendo muchas bajas, como nos explicabas, pues eso te puede ayudar a solicitar una incapacidad permanente total para tu profesión habitual. En estos casos suele tener mucha relevancia en la jurisprudencia el hecho de tener radiculopatía. ¿Qué es esto de la radiculopatía? La radiculopatía es que tengas el nervio pinzado, es decir, que normalmente donde acaba la columna lumbar, que es en la lumbosacra, que precisamente es la que tienes afectada, ¿vale?, la L5S1, pues estas dos vértebras ahí hay lo que puede existir lo que se llama contacto radicular, es decir, que al haber el desplazamiento del disco de las lumbares, pues lo que hace es contactar con la raíz, ¿vale?, con el nervio, y estos nervios que van hacia las piernas puede ser que estén pinzados. Si ese nervio está pinzado, existe radiculopatía, es decir, que está pinzado y por eso tienes esos dolores en las piernas, hormigueo, demás y tal. Por lo tanto,
Si esto es así, es importante que hagas una prueba que sirve para diagnosticar esto, que se llama electromiografía. Y con esta electromiografía, si sale positiva, pues quiere decir que tienes radiculopatía. Por lo tanto, aquellas personas que estéis en esta misma situación, si tenéis la L5 o la S1 con una hernia discal o una discopatía, que lo que hace es contactaros con la raíz, haceros esta prueba, porque si conseguís acreditar que tenéis radiculopatía, ya sea severa, grave, moderada o leve, pues os va a ayudar bastante a que os reconozcan una incapacidad permanente total para profesiones de esfuerzo físico. Como en los casos anteriores, Jesús, si tienes cualquier duda más nos lo preguntas y te agradecemos que nos sigas diciendo cómo está tu caso y a partir de ahí pues que podamos ayudar a otras personas. La siguiente nos la hace Nora Prado y nos dice que hace 2 años y medio que tiene diagnosticada una fibromialgia y que por 5ª vez fui de nuevo al reumatólogo, me manda algunas analíticas que no las hace la Seguridad Social y no tengo recursos para realizármelas de forma privada. Pues me ha salido ahora una erupción en la piel y el doctor quiere descartar que sea lupus eritematoso. Según es de la misma fibromialgia y ya no puedo más. Bien, en este caso, Nora, te diría también lo que hemos dicho a las otras consultas. Las personas que padecéis fibromialgia, lo importante es que os puedan graduar y decir el grado y también que os digan cuáles las limitaciones funcionales que tenéis, que en el informe del reumatólogo o del médico internista explique ahí bien cuáles son esas limitaciones funcionales que se derivan más allá del propio diagnóstico de fibromialgia. De los 18 puntos del gatillo, pues no es tan importante cuál es el número de afectación, sino que te hagan constar también pues el FIC, por ejemplo, que es una graduación que dice una escala de valores para la fibromialgia, también que te digan qué limitaciones tienes, pues cada cuánto tienes brotes, etcétera, ¿no? Y si te diagnostican lupus, pues también lo mismo, ¿no? La frecuencia de los brotes, si ese lupus es eritematoso sistémico o si es cutáneo. Te recomiendo también en este caso, Nora, que puedas escuchar el podcast que hicimos, te lo dejaré en las notas del programa también, de este vídeo. Te lo puedes escuchar en una entrevista que le hice al doctor Cervera, que es el jefe de unidad del clínico, del servicio de enfermedades autoinmunes, en el que explica todo lo que es el lupus y demás. Por lo tanto, una vez lo tengas diagnosticado, haces ese seguimiento y también, insisto, es importante que te hicieran un informe explicando cada cuándo tienes brotes, la afectación, si es simplemente cutánea, como nos decías aquí, que tienes 3 erupciones, o ha afectado algún otro órgano de tu cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, lo que diría es que tienes que trabajar esto y partir de ahí valorar si te pueden dar algún tipo de incapacidad o si puedes solicitar algún tipo de discapacidad para que te pueda ayudar también en el trabajo. Si tienes cualquier duda más, pues como siempre nos lo dices, Nora, y te contestaremos. La siguiente pregunta nos la hace José Pérez y nos dice: buenos días, tengo 41 años y me han concedido una IPT por artrodesis lumbar L2-S1. Estamos un poco con lo mismo que hablábamos en las otras consultas, ¿eh? Aquí tenemos una incapacidad permanente total también porque le han hecho una intervención quirúrgica que consiste en fijar las vértebras a nivel lumbar. Dice que además de esto tengo reconocido por el EBI el ortoestastismo prolongado, así como la bipedestación prolongada y la deambulación. Me estoy medicando con antiinflamatorios, calmantes, opiáceos, nonotil, relajantes musculares y lírica. Además, uno de los tornillos lo tengo roto, se refiere a esta placa que le han puesto en las lumbares. En 3 años, las resonancias TAC practicadas han arrojado un empeoramiento del estado. Eso comparándolo con la primera resonancia practicada antes de la intervención quirúrgica. Con todo esto, presentamos la reclamación previa al INS solicitando una IPA, una incapacidad permanente absoluta, y fue denegada. En plazo se presentó demanda al Juzgado Social en Castellón y el pasado mes de junio se celebró el juicio y el fallo fue a favor mío, condenando al INS a conceder la incapacidad permanente absoluta. Pues felicidades, José, porque conseguiste lo que querías. Dice: ahora el INS ha presentado recurso de súplica, es recurso de suplicación, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Mi pregunta es: ¿suele recurrir siempre el INS y qué probabilidad hay de que prospere el recurso y cuánto suele tardar en salir dicho recurso? Muchas gracias. José, la pregunta es muy acertada porque también es muy recurrente entre nuestros clientes. En cuanto a la formulación del recurso del INS, el INS lo que hace siempre es anunciar el recurso. ¿Qué quiere decir esto? Para presentar un recurso de suplicación hay 2 pasos que se tienen que hacer. Una vez te llega la sentencia, te notifican la sentencia, tienes 5 días para anunciar que tienes la intención de recurrir, ¿de acuerdo? Entonces, en esos 5 días, si tú anuncias que quieres recurrir,
ya puedes presentar el recurso. ¿Cuándo puedes presentar el recurso? Pues tú presentas este escrito al juzgado diciendo que quieres recurrir dentro de esos 5 días y después el juzgado te enviará una carta diciendo que desde el día que la recibas tienes 10 días para presentar el recurso y además ir a buscar los autos, el expediente judicial, al juzgado para poder utilizarlo para presentar el recurso de suplicación. Sobre si la Seguridad Social recurre siempre. Insisto, a veces hace este anuncio de recurso de suplicación, pero finalmente luego, en esos 10 días que le dan para presentar recurso, desiste y no interpone el recurso de suplicación porque entiende que la sentencia es justa. El anuncio lo hacen siempre para curarse en salud por si quieren presentar recurso o no. Muchas veces presentan este recurso, la mayoría de veces la cuestión es esta, siempre prácticamente se presenta este recurso de suplicación. Ahora bien, José, como nos preguntas cuál es la probabilidad, más o menos por estadística, solo entre un 20 y un 30% de sentencias revocan la sentencia del juzgado social que haya dado una incapacidad laboral. Es decir, que en un 70-80% de probabilidad, lo más probable es que todo se quede como está, es decir, que el Tribunal Superior lo que haga sea desestimar el recurso que haya interpuesto la Seguridad Social, porque la justificación es que para poder darle la vuelta a esta sentencia, el INS o cualquier trabajador tiene que justificar que ha habido un error importante en la valoración de la prueba por parte del juez, cosa que es bastante difícil. Por eso ya te digo que entre el 70 y el 80% de casos las sentencias se quedan igual. Y la última pregunta que nos hacía sobre la duración del tiempo de tramitación de recursos. Esto es muy variable, pero normalmente no será antes de 4 o 5 meses y puede estar hasta un año, ¿vale? O sea, entre 4 o 5 meses y un año, lo normal es esto, que en medio año, 6 meses o 7, pues ya tengas la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Te pido también que en cuanto tengas noticias, pues nos expliques, nos lo digas aquí en el canal, nos dejes un comentario, nos digas, pues mira, ya ha llegado la sentencia y me han dicho que todo queda igual, esperemos que sea así, o por el contrario, me han dicho que no, y así también explicamos un poco qué es lo que se puede hacer en esas circunstancias. Muchas gracias por tu testimonio. Y vamos con la última pregunta de hoy, nos la hace Matildo Barrio Nuevo y nos dice, hola, tengo una pregunta, en noviembre de 2016 me detectaron posible retinosis pigmentaria, que le han confirmado en marzo de 2017. Me manda el médico a acceder a una pensión no contributiva, ya que mi profesión siempre fue carga y descarga de harina y materias primas. Tengo 37 años y estoy en una etapa avanzada. Consulto y me dicen que ahora, en agosto de 2017, está en auditoría médica. No sé si me darán la pensión, me gustaría usted saber qué opina. Muchas gracias. Gracias a ti por contactar con nosotros y explicarnos cuál es tu caso. Para la incapacidad laboral nos faltarían datos, no nos dices aquí ni los años que has cotizado, si tienes contrato en vigor o no, etc. Entiendo que de lo que dices, esta auditoría médica es la revisión anual que suelen hacer de prevención de riesgos laborales, por lo tanto que tendrás un contrato activo y que estarás de alta o de baja médica. Para hacer una respuesta completa necesitaríamos saber los años que has cotizado, si estás de baja médica o no y si tienes un contrato en vigor o estás en desempleo. Si nos lo contestas así, en el próximo día te podré contestar de forma correcta la pregunta. Aún así, cumpliendo estos requisitos y demás, lo que se tiene que valorar aquí para una incapacidad laboral es cómo te limita funcionalmente, es decir, qué afectación provoca la retinosis pigmentaria que padeces. Y la jurisprudencia lo que nos dice es que nos hemos de fijar en dos cosas. En tu caso es en la agudeza visual y en el campo visual. ¿Qué es la agudeza visual? Pues el grado de claridad con el que vemos, ¿de acuerdo? Entonces, esto se mide del 1 al 0 y es a nivel relativo, es un porcentaje. Es decir, si vemos un 0,1 con un ojo y un 0,1, quiere decir que vemos el 10% de cada ojo, ¿de acuerdo? Para poder tener una absoluta, es decir, todo tipo de trabajo, necesitas un mínimo de un 0,3 y un 0,2, un 0,3 en un ojo y un 0,2 en otro, es decir, ver un 30 y un 20% en un ojo. Con eso la jurisprudencia entiende ya que puedes solicitar una incapacidad permanente absoluta. Por debajo de esos valores está claro, por encima es más difícil. Para la incapacidad permanente total, pues dependiendo de qué tipo de profesión, si se exige la visión como una tarea fundamental dentro de una profesión, pues entonces ahí
opera ya el 0,5. Si vemos el 50% con cada ojo, ahí ya se podría solicitar una incapacidad permanente total. Por encima, muy difícil, por debajo, pues es más fácil. Si tenemos un 0,404, pues será más fácil que nos den una incapacidad permanente total. Por lo tanto, eso es lo que se tiene que mirar. Y ojo que la agudeza visual se tiene que medir con corrección óptica, ¿vale? Es decir, cuando veáis un informe de oftalmología estos datos, normalmente se dice que es AV, que es agudeza visual, y más abajo dice SC, es sin corrección, o CC con corrección. Siempre tenéis que mirar los valores con corrección, ¿de acuerdo? Porque sin corrección, es decir, sin lentes o sin gafas y tal, no valdría, porque podríais hacer tu trabajo con lentes, es decir, que es siempre la agudeza visual con corrección. Y la otra cosa que os decía aquí es el tema de el campo visual, ¿de acuerdo? El campo visual es importante también, porque puede ser que tengamos el campo visual muy reducido, que tengamos una agudeza visual mayor, ¿vale? Pero que el campo visual sea muy pequeño o que tengamos lo que se llama, por ejemplo, visión en escopeta, quiere decir que vemos solo un círculo, ¿vale? Por lo que son los alrededores no vemos, o al contrario, ¿no? Que veamos solo los laterales y que la parte central no la veamos y que solo tengamos visión de los laterales. Eso hace también que se tenga que tener en cuenta a la hora de solicitar una incapacidad permanente, porque esa visión, ese campo visual afectado puede hacer que nos reconozcan una incapacidad permanente también absoluta o total, o una gran invalidez incluso si la visión es muy baja, porque afecta el campo visual a la calidad de visión que tenemos. Por lo tanto, te diría, si quieres, coméntanos estas cosas que te hemos dicho en cuanto a el contrato si quieres en contrato en vigor, los años cotizados y demás, para ver si cumplen los requisitos, y a partir de ahí pues te daremos una respuesta concreta y te diríamos los pasos a seguir para poder solicitar la incapacidad laboral. Pues bien, esta ha sido la última pregunta de hoy. Espero que os haya ayudado a todos aquellos que habéis preguntado y también, como siempre, a aquellos que estáis en situaciones similares, y os emplazo ya sí ahora a escucharnos la semana que viene, el miércoles. Estad atentos al canal de YouTube y suscribiros también. Os digo que os suscribáis en la página misderechos.club. Si dejáis ahí vuestro nombre y vuestro correo, recibiréis cada semana un correo electrónico en el que se os va a informar de que ya está disponible y dónde podéis escuchar la entrevista. La semana que viene, como os he dicho, doctor Fernández Solá, eminencia en el campo de la fibromialgia y la fatiga crónica del Hospital Clínic de Barcelona. Y también nos veremos el viernes que viene, como siempre, en el vídeo número 24, contestando a vuestras preguntas, que ya os digo, vamos a contestar ya todas las que han habido de este septiembre, que son bastantes también, pero creo que va a ser posible que todas queden contestadas. Como siempre, os deseo un feliz fin de semana y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Gracias.